Muy bien, en esta noche entonces vamos a estar viendo este tema interesante, el origen de la humanidad, múltiple o único, ¿ok? Es decir, la humanidad se deriva de distintos grupos humanos que existieron en la antigüedad, o toda la humanidad se deriva solamente de un único grupo, de una primera pareja, que fue Adán y Eva. Vamos a ver primero el relato bíblico antes de entrar a estudiar este tema. En el libro de Génesis, capítulo número 4, versículo número 1. Génesis 4, verso 1. Dice la Biblia: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo, verso 8, Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos al versículo número 25, verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y de aquí, según el relato bíblico, se desprende una larga genealogía de personajes que hasta el día de hoy seguimos nosotros reproduciéndonos en el mundo. Entonces, según el relato bíblico, según el relato genesiaco, ¿no? El relato del Génesis, todos los hombres parten de una sola raza, de una sola pareja original,
que es Adán y Eva. Muy bien. La pregunta, ¿el origen del hombre, múltiple o único? ¿Es válida la enseñanza cristiana de que todos los seres humanos son descendientes de una pareja o debe aceptarse la validez de la teoría de múltiples orígenes humanos? Poligenismo. ¿A qué nos referimos con poligenismo? Muy bien. ¿A qué nos referimos con poligenismo? ¿Ok? Poligenismo es la enseñanza que dice que para la raza humana hubieron distintos grupos que le dieron origen. Distintos grupos humanos que dieron origen a toda la raza humana. Ese es poligenismo, ¿no? Entonces, ¿es posible que el relato de Génesis sea un relato correcto o no? Vamos a investigarlo en esta hora. Muy bien, versículos bíblicos. Los versículos bíblicos que nosotros podemos tomar, por ejemplo, para ver esta enseñanza sobre el origen único del hombre. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo número 26, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia que Dios habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego crea al hombre y a la mujer solamente, una primera pareja. Y en el versículo 28, a esta primera pareja les da el mandamiento de fecundar. Luego en el capítulo 3, versículo 20, se dice que Eva es la madre de todos los vivientes. Y en el capítulo 4, versículo 1, que el primer ser humano en nacer se llamó Caín. En el Nuevo Testamento vamos a revisar algunos versículos, ¿ok? ¿Alguien nos ayuda, por favor, con Hechos 17:26? Otra hermana o hermano nos ayuda con Primera de Corintios 15:22. Y alguien más con Romanos 5, del 12 al 21. Muy bien. ¿Alguien tiene la primera? Amén. Amén. Hechos 17:26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Muy bien, gracias. Dice que de una sola sangre, o sea, los seres humanos hemos venido de una sola pareja. Todos los seres humanos hemos venido de allí, ¿verdad? Eso es lo que testifica el Nuevo Testamento. ¿Alguien más nos ayuda con Primera de Corintios 15:22, por favor? Primera de Corintios 15:22. Quien lo tiene lo lee, por favor. Mana Fiorella, pero no le escucho. Creo que es su audífono. A ver, ¿alguien más? Creo que no puede la hermana. Amén. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, No, 15. no a los 15:22.
Sí. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien. Entonces, el texto bíblico dice que en Adán todos mueren, pensando que todos los seres humanos entonces son ¿qué? Descendientes de Adán y de Eva, ¿no? Último texto, Romanos 5, 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado... ¿Puedo? Sí, hermana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, gracias, hermana. Allí en ese texto que ha leído nuestra hermana, vemos nosotros que el apóstol Pablo está considerando que todos los seres humanos finalmente son ¿qué? Descendientes del linaje adámico, ¿verdad? Todos los seres humanos finalmente somos descendientes de Adán. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay una teoría que se llama poligenismo antropológico. Poligenismo antropológico. ¿Qué dice esta teoría? Durante el siglo XIX y el siglo XX, algunos antropólogos científicos han rechazado el punto de vista bíblico de que toda la raza humana se deriva de una sola pareja y han adoptado lo que ellos han llamado poligenismo antropológico. Esto quiere decir que la raza humana no tuvo, como dice la Biblia, su origen en una sola familia, sino que toda la raza humana ha tenido su origen en múltiples grupos, ha tenido distintos orígenes, en múltiples grupos, ¿no? Y por medio de una evolución independiente. O sea, un grupo evolucionó de esta manera, otro grupo evolucionó de esta manera, otro grupo evolucionó de esta manera, y de manera que cada grupo ha ido evolucionando de manera independiente y luego entremezclándose entre sí, ¿no? Durante la historia primitiva, se habrían entonces suscitado varios orígenes independientes de los seres humanos, no necesariamente simultáneos. Reginald Ruggles Gates, genetista estadounidense, es un ejemplo de esta postura, ¿no? Él sostenía que una sola pareja no pudo haber ocasionado que toda la raza humana hoy en día exista. Él sostenía de que habían distintos orígenes, distintos grupos que comenzaron a evolucionar de manera particular, luego mezclándose entre sí
y de allí salían los seres humanos, pero no era una sola pareja. ¿Quiénes rechazaron esta postura? La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana rechazó la teoría del poligenismo. El Papa Pío XII, en su encíclica El género humano, ¿no? Humani Generis, 1950, desaprobó cualquier acogida católica al poligenismo. O sea, ellos prácticamente rechazaron, como Iglesia Católica, rechazaron cualquier adherencia a este tipo de enseñanza, ¿no? Ellos se aferraron al hecho de que la Biblia finalmente entonces enseñaría que toda la humanidad viene de una sola pareja. Entre los protestantes, recordemos que entre los protestantes, entre los evangélicos, no hay una autoridad final, ¿verdad? No es como en el catolicismo, que en el catolicismo sí hay pues un papa que es el que ordena qué se debe creer y qué no se debe creer. Entre los protestantes y evangélicos, aunque no hay una autoridad central, se ha dejado regularmente que la respuesta a esta teoría venga de parte de teólogos protestantes, quienes han brindado sus puntos de vista acerca de esta teoría. Uno de ellos es el teólogo bautista Bernard Ramm. Él explica que el pecado de Adán imputado a la humanidad depende de la unidad de la humanidad, no de la antigüedad de la humanidad. La teología se preocupa más por la prueba de que el hombre es uno que por la antigüedad más o menos remota del hombre. El poligenismo daña más a la teología que cualquier enseñanza acerca de la vasta antigüedad del hombre. ¿Qué está diciendo Bernard Ramm? Él está diciendo que lo que más puede dañar la teología bíblica no es qué tan antiguo puede ser el hombre, porque como hemos dicho la clase pasada, la semana pasada, el hombre pudiera tener casi 1 millón de años sobre la tierra. Pero esto en realidad no contradice la escritura, ¿verdad? Pero si alguien comienza a decir que el hombre, toda la raza humana, ha tenido distintos orígenes múltiples en distintos grupos, entonces, ¿cómo el pecado de Adán afectaría a toda la humanidad? ¿Me dejo entender? Si es que hay distintos orígenes para la raza humana, no hay una unidad. Y si no hay una unidad, ¿cómo es que el pecado del hombre ha afectado a toda la raza humana? ¿Me dejo entender? Entonces, postular este tipo de puntos de vista en donde los seres humanos han venido por distintos orígenes, pues es un atentado a lo que enseña la escritura finalmente. Muy bien, algunas evidencias de un solo origen para la humanidad. Algunas evidencias de que la humanidad tiene un solo origen. El cuerpo humano tiene la misma forma en todas las regiones de civilización humana y desde el escandinavo más blanco hasta el africano más negro. Ojo, todos los seres humanos tenemos las mismas formas en todas las civilizaciones históricas, ¿ok? Tenemos la misma estructura ósea, desde la persona más blanca hasta la persona más morena. Todos somos de un mismo gen, ¿me dejo entender? Con características propias de los seres humanos. Número 2. Las variaciones en la respiración y el pulso son mínimas entre los seres humanos. No hay diferenciación. O sea, prácticamente todos los seres humanos respiramos y nuestra sangre palpita y circula por nuestro cuerpo casi en la misma medida que los estándares internacionales. O sea,
cuando se le mide el pulso a un peruano y se le mide el pulso a un norteamericano, a un europeo, a un africano, pues son valores estándar, ¿verdad? Que están dentro del promedio normal. ¿Qué indicaría eso? Que todos los seres humanos somos parecidos, ¿verdad? Que todos los seres humanos tenemos diferencias mínimas dentro de nuestro proceso anatómico. Número 3, las facultades de percepción, los esquemas de reacción y la función del sistema nervioso central son similares en todos los seres humanos. Miren, todas estas características corresponden a los seres humanos y en todos es igual. Son similares. Número 4, es posible la fertilidad interracial. ¿Qué significa esto? Que un chino amarillo puede estar con una mujer morena y tendrán hijos, ¿verdad? Es posible que entre comillas, distintas razas, aunque somos la única raza, la raza humana, aunque es posible que personas de distinto color de piel o de distintos rasgos físicos sean diferentes, pueden unirse y tener hijos. Al momento de la unión y al momento de la procreación, entonces no hay diferencia interracial. Y si no hay diferencia interracial, indicaría que todos los seres humanos entonces tenemos un solo origen, ¿verdad? Todos finalmente procedemos de los mismos padres o de la misma familia. Pero así como hay teólogos, ¿ok? Así como hay teólogos que han rechazado el poligenismo antropológico porque creen que esto atenta a lo que dice la Escritura, hay teólogos que han aceptado este punto de vista, ¿no? Hay teólogos que han aceptado este punto de vista. E inclusive han integrado este punto de vista a su interpretación del libro del Génesis. Uno de ellos, por ejemplo, era el teólogo bautista Dale Moody. Él sostuvo que la marca sobre Caín, la ley de venganza de sangre, la necesidad de la esposa de Caín como su hermana, la construcción por parte de Caín de la ciudad de Enoc, la antigüedad de 8 o 10 mil años de ciertas ciudades excavadas como Jericó, por ejemplo, hacen necesaria la existencia de otros seres humanos contemporáneos, Adán, Eva, Caín y Abel. O sea, Dale Moody, un teólogo bautista, sostenía que Adán, Eva, Caín y Abel no fueron los únicos que estaban sobre la tierra, sino que habían otros hombres también, otros grupos de seres humanos. Y aunque la historia bíblica se centra solamente en Adán y Caín, Adán, Eva, Caín y Abel, habían otros grupos alrededor que también existían. Nuevamente, pero este punto de vista termina siendo dificultoso para poder compaginarlo a la luz de la Escritura, ¿verdad? Este punto de vista termina siendo difícil de poder concordarlo con lo que dice la Biblia, porque la Biblia enseña que solamente hubo una pareja y de allí vino toda la raza humana. Dale Moody, en su interpretación, también había distinguido entre el Adán colectivo, el Adán representativo y el Adán individual. Moody, como otros poligenistas, defienden la existencia contemporánea de muchas estirpes de Homo sapiens con diversos géneros evolutivos. Este es un teólogo que, por ejemplo, creía en la evolución del ser humano, ¿no? Creía que el hombre había evolucionado de
los primates y que por ende era posible que existieran distintos grupos de animales evolucionados, distintos grupos de primates evolucionados que aparecen en el libro de Génesis, ¿no? Esa sería su opinión, pero no necesariamente la que nosotros compartimos, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería nuestra mejor respuesta a aquellos que han aceptado el poligenismo? Pues nosotros tendríamos que mantenernos distanciados de este tipo de enseñanza. ¿Ok? En 1923, el antropólogo J.T. Johnson consideró el monogenismo y consideró que el monogenismo ya había ganado debate entre 1860 y 1970. ¿A qué nos referimos con monogenismo? A que toda la raza humana venía o viene de una sola pareja, ¿verdad? Ahora, ¿qué decía este antropólogo? Que las evidencias antropológicas aparentemente arrojan de que toda la raza humana, todo el género humano desciende efectivamente de una sola pareja o de una sola familia, como lo enseña la escritura, ¿no? El antropólogo inglés Eustacio Kenneth Victor Pearce, basado en obras de otros antropólogos como Legros, Raymond Firth, R.J. Harrison, L. Sudun y Dobzhansky, escribió en 1976 que las diversas razas que hoy están sobre la Tierra tienen un mismo linaje, es decir, descienden del Homo sapiens sapiens más reciente. O sea, descienden del primer ser humano plenamente conocido más reciente, ¿no? En otras palabras, la antropología aparentemente ha demostrado de que toda la raza humana que hoy existe, pues ha venido de un primer ser humano, ¿ok? Y esto corrobora la evidencia bíblica y no afecta la teología que enseña que por el pecado de un hombre todos pagamos las consecuencias. Muy bien, terminaremos con esto, la unidad de la humanidad. La unidad de la humanidad. Otra pregunta para analizar esta noche. ¿Somos los seres humanos una unidad fundamental en vista de las diferencias raciales o étnicas entre los seres humanos? ¿Podemos decir que todos los hombres son una unidad a pesar de que existen evidentes diferencias étnicas o raciales entre nosotros? En esta sección específicamente, la teología va a tener que conversar con la etnología y con la sociología. La etnología es la ciencia que estudia las etnias y la sociología es la ciencia que estudia a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué dice la etnología? ¿Qué dice la sociología acerca de las diferencias raciales y de la unidad que debe caracterizar a la raza humana? Vamos a ver algunos datos. Cuando uno mira Génesis, capítulo número 5, versículo 1 al 32, a pesar de que las genealogías de Génesis 5 no pueden ser empleadas para realizar una cronología, sí hay un mensaje teológico que nos deja ese texto. ¿Y cuál es el mensaje teológico? De que Dios es el creador y padre de toda la raza humana, ¿verdad?
y que toda la raza humana deviene de un personaje llamado Adán. Igual sucede en el capítulo número 10, donde se habla de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Y luego en el capítulo 10, capítulo 11, versículo 10 al 32, también hay otra genealogía que habla de cómo los seres humanos finalmente son descendientes de los primeros hombres que fueron Adán y Eva. En otras palabras, todos los seres humanos somos pertenecientes a la misma raza. En Hechos, capítulo 17, versículo 26, lo volvemos a repetir, volvemos a leerlo. Si alguien lo tiene, lo vuelve a leer, por favor, lo vuelve a leer. Quien lo tenga. Amén. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así es. ¿Ve? La Biblia dice que todos hemos venido de un mismo linaje, de una misma raza, de una misma familia, una misma etnia. Amén. Somos de un mismo grupo racial. Inclusive, en Génesis capítulo número 11, versículo número 1 al 9, se nos habla también de que las distintas razas, que somos una única raza, somos una única raza, pero que, por ejemplo, tenemos lenguajes distintos, ¿no? Eso sucedió en la Torre de Babel, en donde evidentemente Dios confundió, como dice la Escritura, el lenguaje de todos los seres humanos, ¿verdad? Dios lo confundió. Entonces, hermanos, existe una sola raza, que es la raza humana. No existen distintas razas en el mundo. No que yo soy blanco, él es negro, él es trigueño, él es amarillo, él es chino. No. Todos los seres humanos somos de una sola raza. ¿Ok? Somos una sola raza. Muchos especialistas dividen la humanidad en razas básicas, o como ellos le llaman, familias étnicas. Por ejemplo, la caucásica, la mongólica y la negra, ¿no? Estas se distinguen por sus características físicas básicas y también por otros aspectos. Caucásicas serían los blancos, la mongólica serían los indios y asiáticos, y la negra serían los africanos. ¿Ok? Estas serían las características propias de los distintos, de los tres grupos grandes raciales que los especialistas han dividido a la raza humana, ¿no? Muy bien. Es de interés de cristianos y judíos saber si la Biblia da alguna enseñanza sobre este tema que hable sobre el origen y la naturaleza de la diversidad racial y cómo se puede relacionar esto con la unidad de la humanidad, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros relacionar que toda la humanidad es una unidad? ¿Cómo lo pudiéramos nosotros relacionar? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Teólogos católicos y protestantes sostienen que la Biblia no contiene información o datos específicos de la diversidad racial en la humanidad. O sea, la Biblia no contiene las diferencias, o sea, la Biblia no habla de un grupo caucásico
no habla de un grupo mongólico, no habla de un grupo negro, ¿ok? La Biblia no habla de esto, no divide, así como los especialistas hoy en día dividen a la humanidad en tres grandes ramas o tres grandes grupos, la Biblia no ha hecho este procedimiento, ¿ok? John William Dawson consideraba que en Génesis 10 existe un relato histórico sobre las migraciones de los pueblos caldeos de Sumeria a regiones del Asia Occidental, Europa Oriental y África Septentrional, África del Norte. O sea, miren, hay muchos creyentes que creen que las tres grandes familias, recuerde que ¿cuántos hijos tenía Noé? Noé tenía 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Y muchos creen por allí que estas grandes familias, semita, camita y jafetita, aluden a los grandes grupos raciales, caucásico, mongólico y negro, ¿no? Entonces, hermano, y creen que Génesis 10, que menciona los descendientes de los semitas, camitas y jafetitas, se refiere a estos tres grandes grupos raciales. Pero la verdad es que Génesis 10 no nos habla de ninguna manera de los caucásicos, negros o mongólicos. O sea, la Biblia no divide a la raza humana en distintos grupos. ¿Sí me dejo entender? Ya los estudiosos como John William Dawson consideraba Génesis 10 como un relato histórico de una migración, pero no como una tabla específica de clasificación racial. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, Theophilus Goldrich decía que en Génesis 10 se limitaba a lo que los mercaderes, viajeros, enviados y embajadores reportaban. Así que no era la intención de Génesis 10 abarcar a toda la humanidad. ¿Qué está diciendo? Que en Génesis 10 no se está dividiendo, nuevamente, no se está dividiendo a toda la raza humana en tres grupos. Semitas, jafetitas y camitas. No se está haciendo tres grupos raciales, sino que en Génesis 10 simplemente estamos viendo el trasfondo histórico de algunas rutas comerciales, de cómo algunos pueblos tenían relaciones sociopolíticas con otros pueblos, más que una tabla racial como algunos han sustentado. Para J.P. Johnson, las razas caucásicas, negra y mongólica, no tienen nada que ver con semita, camita y jafetita de Génesis capítulo 10. O sea, no existe. Génesis 10 no debiera ser usado para hablar de las diferencias raciales entre caucásicos, camitas y jafetitas. Bernard Rand concluye que la Biblia no contiene información sobre la diversidad racial de la humanidad y que Génesis 10 no se puede usar con ese fin, ¿ok? No debiéramos usar Génesis 10 para hablar de la raza caucásica, mongólica o negra, porque no es la finalidad de Génesis 10 hablar de estas diferencias raciales. La mayoría de los estudiosos académicos aceptan que los nombres y la disposición de las naciones, de las tablas de las naciones, son un reflejo de geografía, de las relaciones políticas y de las agrupaciones étnicas conocidos por el autor en su propia época. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que la tabla de las naciones no es una tabla exhaustiva de todos los pueblos del mundo, de esa época, sino
que Génesis 10 es una tabla en donde se habla específicamente de ciertas relaciones que existía entre el pueblo de Israel y algunos pueblos de su época. Así que no es una tabla exhaustiva de todos los pueblos del mundo. Pero en la mente del autor sí pretende ser una lista que contemple el origen de todo su mundo conocido. ¿Ok? En la mente del autor, Génesis capítulo 10, la tabla de las naciones, pues evidentemente tiene la función de hacer entender finalmente que todas las familias del mundo venimos de un mismo origen. En este caso de Adán, de Eva, o por defecto de Noé. Porque recuerde que desde la perspectiva de Génesis capítulo 10, el mundo fue destruido y toda la raza humana viene de los hijos de Noé. Muy bien, este punto es importante. La negación del racismo o el oscurecimiento de la unidad de la humanidad. El racismo ha presentado una amenaza a la doctrina cristiana de la humanidad, afirmando que existen razas superiores o razas inferiores, ¿verdad? El racismo es una amenaza. Ojo, el racismo es una amenaza plenamente a lo que la Biblia enseña de que toda la humanidad es una gran familia. Porque el racismo enseña que hay raza superior, raza inferior. Y esto evidentemente ha ocasionado grandes genocidios y abusos en la época de la historia humana. Algunos inclusive han usado la Biblia para justificar el racismo, ¿no? Por ejemplo, algunos decían que los negros no tienen alma humana. Imagínense, o sea, los blancos sí tienen alma humana, pero los negros no. Entre ellos estaba Josías Pretz, quien defendió este punto de vista, Agustín Verot, obispo católico de Georgia, quien les comunicó a los obispos del Concilio Vaticano I en el siglo XIX que era más necesario declarar que las personas negras tenían alma que andar luchando con teorías alemanas filosóficas. Recordemos que en el siglo XIX había salido la teología de la liberación, perdón, la teología liberal, y el catolicismo comenzaba a defenderse frente a la teología liberal. Pero el obispo católico Agustín Verot dijo, no es tan importante andar defendiéndose de los ataques de la teología liberal. Lo más importante es declarar que los negros tienen alma. Porque hasta ese momento se negaba que las personas morenas, las personas negras, tuvieran alma. Y esto evidentemente es una afirmación racista 100%. Algunos inclusive afirmaban que los negros constituyen otra especie humana, pues Adán fue el padre de la raza blanca solamente, ¿no? Estas son afirmaciones netamente racistas. Número 4, los negros se consideran bestias bípedas que entraron al arca de Noé como animales, no como seres humanos. Imagínense este tipo de afirmaciones, de algunos hasta llamados cristianos. Número 5, los negros están bajo la maldición de Caín. Dice que algunos, usando Génesis capítulo 4, versículo 13 al 15, dicen que la señal que Dios puso en Caín para que no lo mataran es que Caín sea negrito, ¿no? Y evidentemente esto es una especulación sin fundamento exegético. En ninguna parte de la Biblia se dice que la señal que haya caído sobre Caín era que él sea de piel morena.
Y algunos inclusive dicen que los hijos de Cam, los camitas, son los negros y por lo tanto están bajo la maldición de Dios, como dice Génesis 9, 20 al 27. Pero al igual que lo que pasa con Caín, también sucede lo mismo aquí con Cam, porque es exegéticamente improbable que el texto aluda a la raza negra o a la raza morena para, como alusión a ser una raza maldita. ¿Ok? O sea, no podemos utilizar la Biblia para justificar el racismo. No se puede utilizar la Biblia para justificar el racismo. La Biblia enseña finalmente que toda la humanidad es una sola familia. La Biblia finalmente enseña que toda la humanidad es una sola raza. Toda la humanidad debemos vivir en una sola unidad. Quiere decir que en el pensamiento bíblico, el deseo de Dios es que las criaturas humanas correspondan a su unidad. Todos los seres humanos somos creados a la imagen de Dios y por lo tanto tenemos más afinidades que diferencias. Tenemos más cosas que nos hacen parecer iguales que aquellas cosas que nos hacen diferenciarnos. Por lo tanto, el racismo y la división de la humanidad corresponde a la doctrina del pecado, ¿verdad? El racismo es un pecado. Clasificar a los seres humanos es un pecado. Y lo único que puede reconciliar los lazos entre todas las familias de la tierra, lo único que puede reconciliar los lazos entre todas las etnias del mundo es la sangre de Cristo. Porque a través de la sangre de Cristo, todos volvemos a ser hermanos y por lo tanto, familia los unos a los otros. ¿Amén? Así que, hermanos, el racismo es un pecado delante de Dios. Porque todos los seres humanos tenemos un único origen y todos los seres humanos somos una única raza, la raza humana. Con diferencias, pero con mayores afinidades que nos hacen ser de la misma familia. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta o todo está claro? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Ninguna. Muy bien, hermanos. Qué bendición haber escuchado la palabra del Señor en esta noche.